de estar en esta clase con Nelly Hernández. Ella nos va a hablar de injuria por fármacos. Nelia es especialista en hepatología, es profesora de la Universidad de la República del Uruguay y vicepresidenta de ALEM. La verdad es que más allá de todo esto, es una persona súper generosa, y eso doy fe, me ha ayudado a mí con un caso por mail, hemos entablado una especie de relación, así que está buenísimo que escuchen esta clase, que la escuchen a ella, es una persona súper generosa, muy experta en este tema. Así que, Nelia, es un placer volverte a escuchar. Bienvenida al curso superior. Y cuando quieras, vemos tu presentación. Ok, gracias Macarena, gracias por la presentación, gracias por todo. Para mí fue un placer compartir ese caso contigo y ojalá que no sea el último. Gracias por la invitación. Recién le decía a Fernando, es la primera vez que estoy en el Bienal. No estaba en mi época, así que tampoco estuve como están ustedes ahora si no hubiera estado. Así que me parece buenísimo poder estar ahora, así que mil gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla y la idea es charlar de toxicidad hepática y de ver algunos casos clínicos para poder aplicar la mayoría de los conceptos que vamos a charlar. Yo tengo los casos incluidos dentro de la charla, así que, bueno, me avisan cualquier cosa que surjan preguntas y vemos si hacemos todo al final o hacemos un cortecito para no aburrirnos. Em, Empezamos y les cuento que la hepatotoxicidad se considera un evento raro. Nadie sabe mucho cuánto. Hay algunos papers, 14 por 100.000 habitantes. En realidad no sabemos cuánto, pero se considera raro, potencialmente severo, y yo creo que todo esto es, sobre todo si nosotros no lo diagnosticamos. Esa es la peor severidad que le podemos dar a una toxicidad y se los voy a mostrar con un caso. No tenemos marcadores específicos, ninguno, o sea que depende altamente del sentido común, depende de la sospecha y que apliquemos criterio. Puede mimetizar cualquier forma conocida de enfermedad hepática, lo cual para mí lo vuelve tremendamente desafiante. Y sigo mucho a Sheila Sherlock, que decía que cada paciente que tiene una alteración del perfil bioquímico hepático, hasta demostración de lo contrario, tiene una hepatotoxicidad. Y yo creo que si bien eso no se cumple, ayuda a que no se nos escapen las hepatotoxicidades porque nos tiene alerta respecto a esa posibilidad. El concepto es Drug-Induced Liver Injury, que lo van a ver en todos lados como DILI, ¿sí? Lo usamos también nosotros si hablamos de DILI. Cualquier daño hepático que atribuyamos a un fármaco o a una hierba, y cuando hablamos de hierba específicamente pueden encontrarse la palabra ILI, que es Herbal Induced Liver Injury. Podemos ver cualquier cosa. Podemos estar frente a un paciente con ictericia, podemos estar frente a un paciente con fiebre asociada a la ictericia o incluso fiebre sola, con dolor. Es muy frecuente la molestia abdominal en los pacientes que tienen toxicidad hepática, náuseas, vómitos, o sea que se nos puede configurar hasta la tríada de colangitis, dolor, ictericia y fiebre, rash, eosinofilia y linfopenia, como elementos inmunoalérgicos. Creo que cuando aparece el rash, todos estamos como más alertas de que haya un fármaco en la vuelta. Puede ser el prurito la única forma de manifestarse o acompañando una ictericia. Pueden ser complicaciones de la hipertensión portal, es decir, podemos ver pacientes que debutan con una hemorragia digestiva, varices, hipertensión portal y atrás de esto hay un fármaco. Nosotros estamos viendo esto bastante más frecuente que antes con el uso del oxaliplatino en los pacientes que lo recibieron por un cáncer de colon y se independiza. El paciente terminó su tratamiento, pero sigue el proceso de hipertensión portal. Entonces, cuando debuta, ya hace mucho tiempo eventualmente que terminó la quimioterapia y sin embargo vemos todas las complicaciones. Son los más difíciles de vincular entre la enfermedad que estoy viendo y el fármaco. Y por supuesto que puede ser un hallazgo de laboratorio y es una forma súper frecuente de que nosotros veamos toxicidad hepática. El punto es que nosotros hoy estamos hablando desde la toxicidad, pero yo los invito a pensar como hepatólogos, estas son las complicaciones o las formas más frecuentes de consulta que tenemos.
Y si vemos una mujer con prurito, seguramente vamos a pensar en CBP y no primariamente en un fármaco. Entonces, eso es lo que hace difícil si no lo tenemos presente. Además de todas las manifestaciones, puede ser una hepatitis fulminante, es decir, podemos ir desde un paciente asintomático con un poquito de enzima en el hepatograma a una falla hepática aguda. Y hablamos de gravedad en toxicidad, bastante parecido a la gravedad que hablamos digamos, en la hepatología en general. Pero una toxicidad es leve cuando la bilirrubina es baja, una toxicidad es moderada cuando la bilirrubina es superior a 2, moderada severa cuando esta bilirrubina es superior a 2, requiere hospitalización, agrega una coagulopatía o prolonga una hospitalización de un paciente, severa cuando tiene una ictericia prolongada, descompensa, falla otro órgano y por supuesto que puede llevar a la muerte o al trasplante. Y cuando hablamos de esa parte es exactamente igual que hablamos en hepatología general, ¿vale? O sea que vamos a hablar de una encefalopatía, una coagulopatía en un paciente que previamente no tenía nada. Y la forma aguda es muy frecuente. Cuando miramos desde todos los casos de falla hepática aguda, vemos que 45% van a ir por el acetaminofeno, que es una forma de toxicidad hepática. Un 10% por el idiosincrático, que también es una forma de toxicidad hepática. Y si les muestro acá, hay un porcentaje elevado que es indeterminado. Ese porcentaje de indeterminado, que es como un 20%, es muy probable que en muchos la causa sea un fármaco que no se identificó. Entonces, visto desde la falla hepática fulminante, la toxicidad es tremendamente relevante y la tenemos que tener muy presente. Hablamos de la bilirrubina y decimos que para nosotros es un parámetro tremendamente importante. Una bilirrubina elevada hace pensar que puede haber una evolución a la falla hepática. Y esto ya lo decía Zimmerman hace muchísimos años, que la ictericia en el contexto de una hepatitis aguda, es decir, con mucha necrosis, sin obstrucción, predice la muerte o el trasplante en más del 10% de los casos. El hígado tiene una gran capacidad de función, o sea que si nosotros tenemos una elevación de bilirrubina por necrosis, significa que esa necrosis es muy importante, supera la capacidad funcional que tiene el hígado y puede ir hacia la falla. Una ley muy simple, muy clínica, muy básica y que está vigente hasta el día de hoy. Y no solo está vigente, sino que esta ley hizo que en el 80 se utilizara por la FDA en los estudios pre-marketing. Y fíjense, hoy por hoy, esto que ven acá que parece complejo es muy simple. Un fármaco en una parte de pre-marketing, lo que se ve es si levanta bilirrubina y si levanta enzimas. El que levanta enzimas y bilirrubina es el que está acá, que cumple con esta ley de His. Cuando un fármaco antes de salir al mercado tiene un caso de la ley de His, uno se preocupa. Ya si tiene 2 casos o más, es muy difícil que ese fármaco termine saliendo al mercado. O sea que tremenda la aplicabilidad que tiene esta ley. Hay varias formas de presentación, ¿no? Entonces podemos tener reacciones que son intrínsecas, que se llaman directas, y esto es el propio fármaco va a dar la enfermedad hepática. Es algo que se va a dar en todos los individuos que reciban el fármaco, pero es dependiente de la dosis absolutamente. Yo sé a partir de qué dosis va a dar la enfermedad, sé qué enfermedad va a dar, o sea que es predecible. Lo va a hacer rápido porque como es el propio fármaco el que da la enfermedad, no pasan varios días. En general, muy poquitos días, 1 a 3 días, tiene formas agudas y hepatocelulares. El ejemplo más típico de esto es el paracetamol, pero no es el único. El metotrexate, algunos fármacos, la miodarona, cuando se utilizan en forma endovenosa y a dosis elevadas, pueden dar esta forma de presentación. Sin duda que el acetaminofeno es el más frecuente, con dosis elevadas y que lleva a la falla hepática que veíamos hoy en la tabla. Las formas idiosincráticas son las que más vamos a hablar ahora.
y son las que representan realmente al DILI. En general, cuando hablamos de DILI idiosincrático. Y lo podemos ver en algunos lugares como IDILI, porque le agrega el idiosincrático adelante. Esto se va a ver solo en algunas personas. En general se habla de que 1 en 10.000 a 1 en 100.000. O sea que cuando vemos un caso, estamos viendo un caso que se ve poco. La incidencia es baja, es independiente de la dosis, o sea que un individuo la puede tener con cualquier dosis que se dé. Sin embargo, hay algunos fármacos que se consideran parcialmente dependientes de la dosis. Alguno que me viene ahora a la cabeza es, por ejemplo, la azatioprina. Es muy difícil ver toxicidad por azatioprina cuando usamos menos de 50 miligramos, pero la empezamos a ver cuando subimos a más de 100. Por eso lo ven más los que hacen enfermedad inflamatoria que los que hacemos hepatología y se los damos a las enfermedades autoinmunes donde usamos dosis menores. La latencia es variable, puede ir desde unos días a meses e incluso varios meses. El daño es metabólico o inmunoalérgico, puede presentarse de cualquier manera y ahora lo vamos a ver, es completamente impredecible. Y lo impredecible es doble. Yo no sé ni quién lo va a hacer ni cómo se va a presentar. Entonces, esta es la parte como un poquito más desafiante. Y desde hace unos 4 años más o menos, aparece una tercera forma que se llama indirecta, que comparte los mecanismos con algunos. Por ejemplo, la incidencia es intermedia. Se ve un poquito más que la idiosincrática, pero no la alta incidencia como la intrínseca. También es independiente de la dosis. La latencia en general es más diferida, lleva semanas o meses para que aparezca. Es impredecible, puede tener cualquier presentación, es decir, puede ser una hepatitis aguda, puede ser una colangitis, pero acá lo que es interesante es el mecanismo. El mecanismo de lesión no es inmunoalérgico, no es por el lado metabólico, no es el fármaco directamente, sino que es el efecto del fármaco. Y cuando les digo el efecto del fármaco, es decir, que lo que yo busco como terapéutico en el fármaco va a dar la toxicidad. Y acá lo mejor es con un ejemplo. Si nosotros pensamos en el rituximab tiene una potente acción inmunosupresora a través de ser un anti-CD20. Si un paciente lo inmunosuprimimos al máximo con ritu y el paciente tenía, por ejemplo, una hepatitis B, eso va a hacer que el virus B levante, ataque y dé una hepatitis. Entonces, el mecanismo de la hepatitis es indirecto, el mecanismo del fármaco que lleva a que aparezca la hepatitis. Pasa lo mismo con los inhibidores del punto de control inmune, los nuevos fármacos monoclonales que se están utilizando mucho en la terapia oncológica. Con estos fármacos lo que sucede es que se libera, o sea, se bloquea el punto de control inmune, ya no hay control, empieza a aparecer la inmunidad en su máxima expresión y esto es lo que yo busco, porque yo quiero que eso ataque al cáncer. Pero evidentemente si disparo la inmunidad y queda sin control, puedo generar una hepatitis inmunomediada. Entonces el mecanismo por el cual se genera la enfermedad hepática es el efecto que yo busco con el fármaco. Es difícil hacer el diagnóstico y es difícil reconocer la toxicidad si no la tenemos presente, porque lo que nosotros vamos a ver es una enfermedad hepática que la explicamos por muchas cosas y el fármaco lo tenemos que buscar, lo tenemos que ver. O sea que yo creo que es mucho menos rara de lo que pensamos si la tenemos presente, si pensamos en toxicidad. Y acaba el primer caso. El primer caso es un hombre, los casos que les voy a contar los vivimos, no está para nada tuneado. Es un hombre de 45 años que ingresa a sanatorio para estudio de un malestar digestivo. Después de ese malestar, disconfort, agrega ictericia, agrega prurito, no tiene fiebre y todo lleva pocos días de evolución, que no tenía patología previa. Y el examen físico, la verdad que salvo la ictericia y las lesiones de rascado, no había ningún otro elemento de relevancia. Esto así debuta, ¿no? Con una bilirrubina de 7, una LT de 3,43 para un normal de 50, fosfatasa 2,49 para un normal de 129 y una tasa de protrombina de 72. Lo que no les
pongo acá es lo que no tenía demasiada trascendencia, o sea que el resto de la rutina era bastante normal. Si miramos esto, el patrón bioquímico, que ahora después vamos a hablar de los patrones, es mixto, porque cuando calculo las veces del valor de ALAT dividido lo de la fosfatasa, me da 3,5, es decir, está entre 2 y 5. Clínicamente, como hepatóloga, digo que es una ictericia colestásica, porque el paciente tiene prurito. Y un TP normal, sin criterios de gravedad. Cuando lo ven a este paciente, la ecografía no muestra mucha cosa, la tomografía tampoco, y la colangioresonancia tampoco. Sin embargo, a los 5 días, el paciente empeora, una bili un poquito más alta, mantiene transaminasas, y a pesar de tener esa situación imagenológicamente normal, empiezan a recibirse el resto de las cosas, ¿no? No tiene una hepatitis A, no tiene una hepatitis B, no tiene una hepatitis C, un citomegalo, un Epstein-Barr, los autoanticuerpos son negativos, y fíjense, a los 10 días sigue aumentando la bilirrubina. Frente a esta situación realmente genera, ¿no?, un poquito de estrés porque no hay mucha explicación, y los cirujanos, que son los que primero ven las ictericias, deciden, a pesar de todo, ir a una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. No encuentran mucho, pero como no tienen explicación a una bilirrubina que no baja, le colocan una endoprótesis. Papilotomía, endoprótesis, y el paciente empeora. A los 20 días de estar internado tiene 16 de bilirrubina, las enzimas mejoraron un poquito, la tasa de protrombina se mantiene normal y el paciente sigue con un prurito insoportable. Se decide entonces una biopsia hepática. La biopsia hepática en ese momento es una biopsia representativa, pero no hay demasiada cosa, no hay fibrosis, hay colestasis intra y extracelular, que uno lo podía esperar por el cuadro clínico que estaba viendo, y un infiltrado inflamatorio con polimorfos y eosinófilos. Recién acá se preguntan qué puede estar pasando, reinterrogan al paciente, y el paciente había tomado 4 semanas antes amoxicilina clavulanato por una indicación odontológica. La historia no termina acá. Ahí lo que sucede es que dicen, bueno, capaz que es el clavulánico, esperemos. Esperan y normaliza. Al paciente lo dejan ir, pero poco más de un año después, el paciente me llama y me dice que nuevamente está con la misma situación clínica que había vivido el año anterior. Ictericia, prurito, y se hace un hepatograma y aparece una bili de 6, ALT por 10 y una fosfatasa alcalina un poquito arriba de 2,5. Le hacen una colangioreso al paciente y lo que destaca es la ocupación de todo el hepatocolédoco por un material de aspecto compatible con barro biliar que se dispone como una columna, y una vesícula que tiene un aspecto inflamatorio y que mide 10 milímetros de diámetro. Fíjense la placa. Este paciente, un año después, seguía con la endoprótesis que se había puesto pensando que la vía biliar era el problema, cuando en realidad la vía biliar no era el problema. Yo hoy les decía que es potencialmente grave, sobre todo si no lo diagnosticamos. Porque la verdad que este paciente acá se ligó una cirugía, una colecistectomía y posteriormente la retirada de la prótesis. Vieron que en Netflix uno puede elegir el final de las películas, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué pasa si este paciente, en lugar de no sospecho DILI, realmente se hubiera sospechado desde el ingreso? Es decir, no hubiéramos llegado ni a hacer ni que hablarla con la angioendoscópica, y quizá tampoco la biopsia, porque hoy sabemos que el diagnóstico no requiere de biopsia. Entonces hubiéramos tenido el mismo paciente, pero que sabíamos que había tomado 4 semanas antes el clavulánico. Y si nosotros vamos al LiverTox y nos fijamos qué dice el LiverTox del clavulánico, ya de paso, esta página es tremendamente útil para toxicidad hepática, van a encontrar muchísima información. Esto es un ejemplo. Nos dice que
tiene demostrada la toxicidad y tiene cientos de casos, que es una de las formas más comunes de daño hepático por fármacos. Yo les cuento que además está en el top 1 de todos los registros, que la injuria típicamente lleva unos días hasta 8 semanas y que es frecuente que ocurra una vez que el antibiótico ya se completó, ya se terminó y pasa por unas semanas de ya no estar tomándolo. Que se manifiesta con ictericia y con prurito y que puede pasar desapercibido por culpa de ese periodo que tiene de no estar tomando el fármaco. O sea que este paciente no hubiera tenido no solo los procedimientos invasivos que tuvo y que no tuvieron razón de ser, sino que no hubiera tenido tampoco la complicación posterior con la colangitis y el barro biliar secundario a una endoprótesis que no necesitaba, porque con esta toxicidad, con esto sospecha de toxicidad, hubiéramos parado acá. Hubiéramos hecho exámenes no invasivos, exámenes de laboratorio, hubiéramos visto la evolución y el paciente no hubiera pasado por la segunda complicación. ¿Por qué nos cuesta tanto diagnosticar a la toxicidad? Y bueno, nos cuesta porque hay mucha automedicación, ni que hablar. Nos cuesta porque hay mucha ingesta de hierbas. Nos cuesta porque hay información oculta, y esto es muy importante. El uso de anabólicos viene en aumento, cada vez lo vemos más. Vemos bilirrubinas de hasta 40 por el estanosolol fundamentalmente. Lo niegan porque como se usa ilegalmente, se usa en los gimnasios, etcétera, no lo van a reconocer, y si nosotros no lo reconocemos y no lo vemos nosotros, no lo va a ver no lo va a reconocer el paciente, porque muchas veces tenemos latencias que son fuera de lo habitual, como puede ser una latencia larga o una latencia extremadamente corta, o lo que les acabo de mostrar con el clavulánico. Y porque muchas veces lo vemos en pacientes ancianos, donde no me digan que no les pasa también a ustedes que no se acuerda lo que tomó, nos dice el color de la cajita o el color de la pastilla, y es muy difícil. Y sobre todo porque muchas veces hay mucha cantidad. Y esto lo viví yo cuando le pregunté a una paciente si tomaba alguna hierba, y la señora me trajo una canasta. Acá yo las ordené para la foto, pero es imposible que uno pueda hacer diagnóstico de qué pudo haber sido la hierba que le dio a la paciente la ictericia que yo estaba tratando de investigar, y además es muy arriesgado descartar alguno como potencial tóxico de lo que estamos viviendo. No solo eso, sino que tenemos muchos pacientes que combinan, ¿no?, hierbas con fármacos. O sea que realmente no siempre es fácil hacer el diagnóstico. ¿A partir de qué valores hablamos de hepatotoxicidad? Decimos que una toxicidad es clínicamente relevante cuando los valores de ALT superan las 5 veces el valor normal, o cuando combina, ¿no?, una elevación de fosfatasa alcalina, más de 2 veces, cuando tiene ALT un poco menor a 5, pero acompaña de bilirrubina. No quiere decir que si yo tengo un paciente con transaminasas por 3 como único elemento, no pueda tener una toxicidad. Pero en general eso lo seguimos en el tiempo. ¿Por qué? Primero porque puede haber un periodo de adaptación. Empieza a tomar el fármaco, hay cierta elevación de transa, se adapta el hígado y después esas transas ya desaparecen. Y por otro lado, si nosotros pusiéramos a transaminasas por 2 o 3 como toxicidad, haríamos un sobrediagnóstico imponente. Cada vez se hace más el hepatograma en la rutina, cada vez vemos más alteraciones que no son hepatotoxicidad, que pueden estar vinculadas a un montón de cosas, y ni que hablar al hígado graso. Entonces, se trata de decir, bueno, clínicamente relevante, ALT por 5. Y algunas cositas que hay que tener presentes. La elevación de bilirrubina aislada, como podemos ver en un Gilbert, no es una toxicidad, no es suficiente para hablar de toxicidad. Tampoco la gamma GT. Los que hacemos clínica vemos que la gamma GT aislada es tremendamente frecuente. No solo no es toxicidad, puede estar gatillada por un fármaco, pero no es toxicidad, sino que no tiene relevancia.
Si en un funcional hepático no tienen ALT y tienen AST, bienvenido, se puede usar. Y tengan presente que cuando estamos considerando pacientes con una hepatopatía previa, no miremos el valor normal de la transaminasa para ese laboratorio, sino que hablemos de el valor normal para ese paciente. Y cuando el paciente se presenta, ¿cómo lo tipificamos? ¿Cómo hablamos? Y acá hablamos de patrones bioquímicos, y es la actividad de la ALT sobre la actividad de la fosfatasa. ¿Qué significa eso? Las veces el valor normal de la ALT para el laboratorio o para ese paciente si tenía una enfermedad hepática crónica, dividido las veces sobre el valor normal de la actividad de la fosfatasa alcalina. Yo les mostraba en el caso que cuando hice ese cálculo para el paciente que ustedes vieron daba 3,5 y hablé de mixto. Y siempre tenemos que usar el primer hepatograma que cumpla con la calificación para DILI, porque muchas veces el patrón puede cambiar en el tiempo y ser primero hepatocelular y luego pasar a ser colestásico. Cuando ese patrón es inferior o igual a 2 es colestásico, cuando ese valor me da superior o igual a 5 es una forma hepatocelular. En el medio, como tenía el paciente, hablamos de mixto. Esto es una forma de hablar todos el mismo lenguaje. Nos puede pasar que un paciente que tenga un patrón bioquímico hepatocelular tenga prurito. Y la verdad que cuesta mucho decir que es hepatocelular cuando está el prurito que nos habla de colestasis. Los patrones son simplemente para hablar todos del mismo idioma y para intentar reconocer los fármacos en función del patrón bioquímico con el que se presentan. A ver, cuando nosotros sospechamos la toxicidad, tenemos que primero pensarla y después aplicar el sentido común. Y lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, la latencia, es decir, desde que el paciente empezó a tomar el medicamento, el fármaco o la hierba, hasta que aparece la alteración que yo estoy estudiando, ¿se ajusta la droga? La mayoría es en los 3 meses que inician el fármaco, pero tenemos una minoría que lo hace en menos de 7 días o más de 12 meses de estar tomando para que aparezca la toxicidad. ¿Cuál no se ajusta a la droga? Cualquier fármaco, obviamente, que uno ingresa o inicia después que ya tiene la toxicidad diagnosticada, perdón, la alteración hepática diagnosticada. Entonces vamos a hablar de latencias cortas cuando son de menos de 7 días o de latencias largas cuando son de más de 365 días, un año. ¿Y qué fármacos nos puede dar latencia corta? Los antibióticos. Los antibióticos pueden tener latencia corta, las hierbas pueden tener latencia corta. ¿Y cuáles pueden tener latencia larga? Y eso es muy importante. A ver si no me aparece acá, pero la latencia larga, los que más la pueden tener son las estatinas, ¿da? Latencias de bastante tiempo y hasta un año perfectamente lo vemos. Y lo mismo pasa con los antibióticos y algunos en particular, como yo les voy a mostrar en el próximo caso. El punto que sigue a la latencia es saber si existe mejoría una vez que se suspende. Cuando existe mejoría al suspender es un punto muy importante. Pero hay que tener mucho cuidado porque como pasa con el clavulánico, aparece después que se suspende. Entonces pierdo esto de ver la mejoría con la suspensión. O podemos ver fármacos que van a tener primero, a pesar de suspendido, una peoría para después empezar a normalizar. Si suspendo y responde, todos los puntos a favor de que es el fármaco. Y si no, tengo que esperar a ver qué sucede. La suspensión, como les decía, generalmente va con mejoría. Cuando esa mejoría es rápida, más del 50% en una semana, ahí muchas fichas, muchos números en la rifa para decir el fármaco es el causante de la alteración hepática. También tenemos que ver que normalice, es muy importante este punto. Una vez que tenemos todo, decimos es el fármaco, etcétera, etcétera, estemos seguros que el paciente normaliza. Demore lo que demore, llega a un valor normal. En general, esta normalización es más rápida
cuando se trata de un hepatocelular que de un colestásico. El hepatocelular, menos de 6 meses, y yo les diría que hasta en menos de 3 están las enzimas normales. El colestásico demora más, de 6 meses a 1 año. Entonces, si bien todavía no hay acuerdo de cuándo hablamos de una toxicidad crónica, en general es más de 6 meses para el hepatocelular y más de 1 año para el colestásico. Esto es importante. Un dato que realmente tenemos que tener presente es si la alteración que estamos viendo ya la vio alguien, ya la describió alguien. Y ahí tenemos 2 opciones. O vamos a la ficha técnica, al prospecto, que la verdad me resulta bastante poco útil. Es incompleto, ¿sí? No es específico de hepatotoxicidad, va a aparecer todo. Y la mayoría termina poniendo precaución en caso de insuficiencia hepática, que para mí es lo mismo que decir cuidado, aviones vuelan bajo, porque la verdad no sé qué significa, no sé qué hago, no me sirve. En cambio, sí sirve esta página, como les comentaba con el caso. Realmente en esta página, así es como la van a ver si entran, van a elegir el fármaco que quieren evaluar o que ustedes están sospechando. Van a encontrar absolutamente todos los fármacos que estén aprobados por FDA, con una información muy, pero muy actualizada. Y últimamente se están incorporando las hierbas, que también están siendo bastante detalladas en esta página. Entonces, cuando me pregunto si fue observada anteriormente, voy al LiverTox, y esto es simplemente un ejemplo. Si voy a atorvastatina, ahí me dice clarísimo que la atorvastatina se asocia con lesión hepática, pero que es rara. 1 en 5.000 es lo que se puede ver. Que la forma más frecuente es la colestásica, al revés de lo que nosotros estamos como pensando siempre, que las van a elevar a las enzimas. Es la colestásica, pero también tiene formas mixtas y hepatocelulares. Y que la latencia puede ir desde 1 mes hasta años. O sea que uno puede encontrar acá prácticamente toda la información que necesita muy rápido para ver. El score de probabilidad, que es lo que está abajo señalado, es importante. Los fármacos se clasifican en su potencial tóxico por este score. Un score A es un score muy alto, es decir, un fármaco con alto potencial tóxico. Y en general esto se mide porque tiene muchos casos publicados, tiene series de casos, y eso hace que uno lo catalogue como un score A. Puede ser A, B, C, D y E. Cuando uno encuentra un fármaco E, quiere decir que el potencial tóxico es bajo. Y si yo estoy dudando en un paciente que tomó, no sé, clavulánico con algo de potencial bajo, seguramente yo me vaya al clavulánico. Pero un punto importante, y esto sí ténganlo siempre presente, esto va cambiando con el tiempo, porque no es lo mismo un fármaco que recién sale al mercado que uno que lleva muchos años usándose. El que recién sale al mercado hay que esperar a que se utilice para conocer su verdadero potencial. Entonces, a veces estos potenciales en los fármacos nuevos van cambiando. Y este es un punto tremendamente importante porque para diagnosticar hepatotoxicidad no tenemos marcadores, se los decía en el primer slide. Entonces tenemos que sí o sí excluir. Y aunque el paciente tenga todo para decir que eso es una toxicidad, nosotros tenemos que estar seguros. Y hasta hoy la única forma de estar seguros es la exclusión. Y tenemos que estar seguros porque a veces ese fármaco es muy importante para el paciente y no tiene muchos planes diferentes. Un antibiótico como el clavulánico, si no usamos clavulánico tenemos un montón de opciones, pero una patología neoplásica, a lo mejor el plan que tiene es el mejor para ese tumor y no puedo andar fácilmente diciendo es toxicidad si no estoy lo más segura posible. Y eso es excluyendo. ¿Y cómo se excluye? Y depende mucho de cómo se presenta. Porque si yo tengo un paciente con un patrón que tiene bilirrubina, que tiene ictericia, que tiene fosfatasa, no sé, por 10, voy a ir mucho más a plantearme una obstrucción biliar, una patología biliar,
le hace litiasis, le hace compresión por adenopatías o por tumor, y voy a tener que ser mucho más profunda en el estudio de la vía biliar. En cambio, si tenemos un paciente que se nos presenta con cansancio, con unos prodromos, con ictericia, con un poco más de enzimas en el funcional hepático, voy a tener que ir mucho más a las hepatitis virales. La hepatitis autoinmune lo voy a dejar porque después lo vamos a discutir especialmente, pero tengan presente que hay que descartar la hepatitis isquémica y que muchas veces es un diagnóstico diferencial muy importante, sobre todo en pacientes añosos, sobre todo en pacientes que están internados y que tienen todo un contexto de complicación cardiovascular, y ahí es muy frecuente la isquémica. O sea que el patrón que hablábamos hoy, el patrón de daño hepatocelular, colestásico, guía los exámenes complementarios que tengamos que hacer para descartar otras causas. Y les digo que el patrón que más se asocia con toxicidad, o visto al revés, el patrón hepatocelular tiene muchos diagnósticos diferenciales. El patrón colestásico tiene muchos diagnósticos diferenciales, pero si vemos un patrón mixto, ahí vayamos más a sospechar a la toxicidad hepática. Van a encontrar en muchos lados que el rechallenge, o sea, la reexposición del paciente al fármaco y nuevamente que se dé la alteración, es como lo único que sella el diagnóstico. Esto puede llegar a ser verdad, pero claramente no lo tenemos que hacer, ¿sí? Hablamos de rechallenge positivo cuando le damos una dosis del agente que sospechamos y la LT o la FALC se duplican, según estemos hablando de una forma hepatocelular o colestásica. Puede haber falsos negativos, es decir, que no duplique y me confío y le doy de vuelta la medicación y me mando una macana, y a su vez tenemos un alto riesgo de enfermedad grave, porque muchas veces el rechallenge es peor en su gravedad que el original. Y el rechallenge intencional, es decir, solamente para saber si realmente era una toxicidad, no hay que hacerlo. El rechallenge inadvertido es el que más vemos. Y esto también es una consecuencia muchas veces de no haber hecho el diagnóstico en la primera alteración que tenía el paciente. ¿Qué pasa? Si el fármaco se suspendió, como podía ser el caso que yo les mostré, nadie se daba cuenta de que lo había tomado, en algún momento se iba a normalizar. Y al normalizarse, el paciente iba a sentirse curado de algo que no sabía lo que era. Y frente a una nueva opción de usar el clavulánico, no iba a saber que le daba toxicidad. Y por tanto podía ser nuevamente expuesto porque no hicimos correctamente el diagnóstico en la primera. Esto es lo que les acabo de decir, y que es el rechallenge inadvertido, y es el único que en general vemos, ¿no? Cuando hablamos de rechallenge, hablamos de esa forma. Sí me interesa destacar acá que podemos tener un rechallenge que es intencional, pero que no busca hacer el rechallenge. Muchas veces vemos en los pacientes oncológicos alteraciones del funcional hepático que no son graves y que retiramos el fármaco y mejoran, y que el oncólogo nos dice es lo único que puedo hacer por el paciente, no tengo otro. Entonces ahí uno puede llegar a hacer una nueva administración del fármaco, pero no con el intento de hacer un rechallenge, sino buscando cómo poder administrar el fármaco sin que le dé la toxicidad hepática, o por lo menos minimizarla. Voy a pasar al próximo caso clínico, que es bastante diferente del anterior. Nelia, perdóname, Dale, dale, ¿querés que contestemos un par de preguntitas antes de...? pero con Porque gusto. hay un show de preguntas, porque No, ¿en serio? la población está emocionada. ¿Dejo de compartir, te parece? Así las puedo ver con No, ustedes. te Ah, las leen las chicas que tienen buena dale, vista, que son más jóvenes que nosotros, para que yo perfecto. puntualmente. Bueno, dale. Bueno, a ver, Te acá la digo, primera, está muy, perdón, está muy atractivo. sí, Es un tema súper. de todos los días. No, de todos los días, sí. Y es un tema muy interesante el de repreguntar, como hiciste con tu paciente y te trajo la farmacia entera. No, tremendo, tremendo. Una Eso canasta, es, de verdad, ¿eh? claro. Una canasta era. Sí, sí, es terrible eso.
Pero bueno, siempre que no le cierre el caso, vuelvan a interrogar Dili porque es muy probable que esté ahí. Bueno, ahí Maca tenía las preguntas para hacerte y Bueno, después a ver, avanzamos en otro Carlos caso. pregunta, ¿tiene utilidad calcular el factor R en contexto de sospecha de DILI o ILI? Que me cuente si el R, ¿a qué le llama? ¿A lo que yo le hice de patrón o al NR, que es un poco más avanzado? Carlos, ¿me podés decir a qué le llamás? Vamos a buscarlo a Charlie. Ahí está, Carlos. Carlos, Sí, abrite la doctora, cámara. no, era a lo que usted decía del predominio del patrón colestásico o hepatocelular. Si realmente es útil clasificarlo, ¿eso nos da algún pronóstico o Sin indicaría duda. alguna medida o realmente pues omitimos, digamos, ese factor R y hablamos de patrón hepatocelular y colestásico? A ver, para hablar de patrón hepatocelular y colestásico, vos tenés que calcularle el R. Es decir, tenés que hacer ese cálculo que yo les mostré. Si a vos te da para un lado o para el otro, lo terminás catalogando de colestásico, hepatocelular o mixto. Y yo creo que es tremendamente importante. Primero que esto se ha extendido ahora y en patologías que no son específicamente DILI ya se habla de este R y hablamos de hepatocelular colestásico mixto en función de la presentación bioquímica. Segundo, que no es lo mismo tener un patrón hepatocelular que un colestásico. En un patrón hepatocelular vos tenés mucho más gravedad que en un colestásico. Esto también pasa en la hepatología, ¿no? Nosotros sabemos que el paciente con patrón colestásico tiene menos riesgo de falla que un paciente hepatocelular. Y lo mismo te pasa en cuanto al fármaco. Es decir, hay fármacos que se presentan más frecuente, vamos a llamar, por no decir siempre, de manera hepatocelular, y otros que se presentan más frecuente de manera colestásica. Entonces, cuando vos te enfrentás al patrón y decís es un hepatocelular, pero lo que está recibiendo el paciente es una estatina, yo te voy a decir, no sé si es la estatina, porque la estatina es más colestásica. O, por ejemplo, es una terbinafina, bastante frecuente lo estamos viendo. La terbinafina que se usa, ¿no? Con el diagnóstico no se hace mucho control, da colestasis. No te da patrón hepatocelular. Entonces, si vos ves una paciente que no tenía nada, te viene con prurito, un patrón colestásico y recibió terbinafina hace unos días, vas a hacer los diagnósticos diferenciales, porque quizás esa señora pueda tener una CBP, pero vas a ver si la terbinafina la retiras y ves qué pasa. Y si te viene un patrón hepatocelular, yo diría, ojo, la terbi no es, busquemos otra cosa. Entonces, realmente a mí me parece que es bastante importante hacer eso, no cuesta nada, lo haces con un funcional hepático y te puede orientar mucho. Bien, perfecto. Bueno, ahí se conectó Marce también, que es la otra secretaria del curso. Hola Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nelia? Un placer. Hola. Estaba conectada, pero tenía problemas para poder activar la Ah, cámara. Dice, Carlos pregunta, ¿en qué casos de sospecha de DILI considera realizar una biopsia hepática? Se adelantó. La biopsia Contestá lo que hepática, quieras, no puedo después contestar, igual después que lo vemos sufran con un los poco, casos. está Lo bueno que vemos con los sufran. casos, lo vemos con los casos, pero la biopsia hepática no es necesaria para el diagnóstico de DILI. Yo puedo decir que un paciente tiene una toxicidad hepática aún sin tener una biopsia en la mano. Ese es el primer concepto. Pero sí que hay situaciones en las cuales me es muy difícil estar segura si es un DILI o tiene otra cosa. Y a veces la histología me puede ayudar, pero no para confirmar el DILI, sino para descartar otra cosa. Y después no voy a espoliar mucho, pero la autoinmune es una de las que es uno de esos diagnósticos diferenciales donde la biopsia es importante. bien. Guadalupe pregunta, ¿cómo nos manejamos con pacientes polimedicados para determinar cuál es el responsable, sobre todo porque hay algunos fármacos que al retirarlos también es riesgoso? ¿Cómo hacemos en centros en los que no tenemos complejidad y que por ende muchas cosas deben derivarse a otras instituciones para no desesperarnos en la espera de los resultados? A ver, la pregunta es un poco amplia, ¿no? Yo te podría decir suerte en pila cuando hay muchos fármacos, porque es bastante difícil, pero nos podemos agarrar y vuelvo al sentido común, ¿tá? Si vos tenés muchos fármacos,
empezá viendo cuáles son los últimos que entraron en ese paciente. Es decir, si lleva tomando 4 años un fármaco, pero hace 3 que le agregaron otro, desconfía de ese. Si hace poquito que le cambiaron la dosis, sospechá de ese. Porque si bien la toxicidad es idiosincrática, hay algunas parcialmente dependientes de la dosis. Y eso te pasa con las estatinas también. Recibir 10 miligramos de estatina no es lo mismo que recibir 40. Y puede venirte un paciente que toma muchos fármacos, pero que específicamente hace poquito que le aumentaron la dosis de la estatina. Entonces sospecha primero de eso. Fíjate el patrón. Si vos tenés 10 fármacos y muchos de ellos tienen un patrón bastante típico hepatocelular y tenés una colestasis, empezá por los otros. Entonces, si vos tenés que esperar, el paciente no está grave y las medicaciones que tiene, algunas las podés suspender, yo por lo pronto empiezo a suspender muchas cosas que los pacientes toman al santo botón, ¿tá? Pero si las que vos tenés son imprescindibles, entonces empezá a ver cuáles, un poco en este sentido común, te permiten ir analizando tu paciente. No es que tenga una respuesta rápida para darte, pero sí que aproveches esos pequeños tips y hagas una selección de cuáles tienen más chance de dar toxicidad, cuáles tienen menos. Bien, José. Nelia, yo te cuento, a veces los chicos preguntan cosas que dijiste en la clase, porque por ahí a veces cuando hacen la pregunta se adelantaron y después a lo largo de la clase lo expusiste, pero igual nosotras las repreguntamos para que quede como bien afirmado Me parece el bárbaro, criterio. me parece bárbaro. Se llama ¿Viste, ser José? madre eso de que dijo hace recién, viste, una cosa. Marcela. Lo Me sale de protege. adentro, no lo Cómo puedo lo evitar. protege a los pibes, ya son grandes, que se cuiden solos, dale, seguí. Bueno, José Velarde dice, ¿qué riesgo hay de falla hepática aguda grave en un rechallenge? Y bueno, y es alto. También te depende mucho del patrón. Vos tenés que ver cómo se comportó en la primera y ahí vas a ver cómo se puede comportar en la segunda. Cuando necesito hacer un rechallenge, por lo que les decía recién, yo prefiero que haya tenido un patrón colestásico en la primera, porque normalmente se repite el patrón. Entonces me da menos miedo exponer un paciente a una nueva colestasis que exponerlo a un nuevo patocelular. Es muy difícil de darte esa respuesta. Sí que tiene más chance, entonces tenés que tratar de evitarlo. Y más si es hepatocelular. Bien, a ver, acá hay otra medio larguita, vamos a ver, dice Cecilia, si aún retirando el fármaco y el patrón desciende lentamente y el paciente no me cierra para un diagnóstico de DILI, aún con estudios realizados imagenológicos, ¿es necesaria obligatoriamente la biopsia? Acá hay mucha duda de a quién hay que poner la aguja. ¿En qué tiempo sería prudencial? ¿Y en agudos? Voy a hablar un poquito más de biopsia cuando hablemos del tema de autoinmune, pero nuevamente tenés que manejarte, o sea, vos le descartaste todo, ya sabés que no hay otra cosa y viene descendiendo lentamente. Estamos hablando de un patrón colestásico, es normal que descienda lento. Estamos hablando de un patrón hepatocelular, me empieza a no gustar tanto que no descienda rápido y va a depender mucho, obviamente, de la gravedad. La biopsia no la necesitas para hacer el diagnóstico de toxicidad, pero si ves que no te cierra y no te cierra y no te cierra y desconfías, por ejemplo, de una autoinmunidad, y bueno, no va a estar mal que le hagas una biopsia. No la precisás, pero tampoco está contraindicada. Entonces ahí te tenés que manejar más con el criterio clínico y lo que sabés de la hepatología en general y no solo del DILI. Ahí a veces, no sé qué les pasará a ustedes, pero muchas veces en los hospitales empiezan los clínicos a desesperar y empiezan a decirte, por favor, biopsia, biopsia, queremos biopsia, hay otra cosa, ¿viste? Como a veces hay que Absolutamente. Con el manejar DILI esa más que presión, con ¿no? nada. Sí, y Sí. el paciente también, ¿sabes, Marcela? Porque al paciente también le cuesta, necesita como respuestas rápidas, seguras y que se mejore rápidamente. Entonces muchas veces presiona. Yo vengo de biopsiar ahora una paciente con toxicidad a la terbinafina porque llevábamos 3 meses, venía bajando y la señora me estaba enloqueciendo que tenía otra cosa y terminé aceptando hacer una biopsia cuando yo sabía que me iba a venir, que estaba todo bien. Y hoy
Hoy mismo le di el diagnóstico y la señora se fue en paz. El mismo diagnóstico que tenía una semana antes de la biopsia, pero tranquila. Entonces, también está ese factor muchas veces de la presión de los clínicos y de los pacientes. Yo cedo más a la presión de los pacientes que la de los clínicos, pero en la vida real existe eso. Cuando no te responde rápido, ¿no? Sí. Sí, sí, está claro que la biopsia tiene un rol importante cuando no te queda claro nada. Exacto. Eso es, viste, es para todos los chicos. Pues, a veces vos sé que preguntan como si la biopsia fuera algo que es la excepción a la regla, y nosotros que venimos de otra era, donde la biopsia era el segundo estetoscopio nuestro, ahí uno se da cuenta que hoy tenés un recurso que es muy enriquecedor para entender a los casos, que es la biopsia, y Sí, que te puede orientar cuando estás desorientado desde afuera, ¿no? Así que sí, eso es muy sí. importante. Igual creo que el nivel de desorientación también depende del nivel de conocimiento que tengamos, el nivel de Totalmente, experiencia y el totalmente, nivel de sospecha, ¿no? totalmente. Porque yo a esta señora le dije, mira, tenés una toxicidad de la turbina fina, te estoy pidiendo la biopsia porque no te convences vos, pero yo estoy convencida de lo que vos tenés. Obvio. Entonces, también esperás diferente, ¿no? Yo ese chico del clavulánico casi me mato cuando llego y veo todo lo que le habían hecho, porque si hubiera hecho el diagnóstico el día que entró, Sí. el día que entró, y se ligó todas las complicaciones del planeta. Yo les Y mostré el encima, caso escúchame, de encima no le verdad, pero operaron, aparte, no le tomaron muestra cuando operaron la vesícula. estás loco, nada, pero después, cuando lo operan porque no sabían lo que tenía. Entonces, Sí, sí, sí. operan, sacan la vesícula y le dicen, che, Por las el dudas. colédoco tenía algo. Cuando me llama el paciente, le digo, hágale una placa. El colédoco lo que tiene es la prótesis que nadie le sacó. O sea que la placa que yo les mostré Así con la es. prótesis puesta fue posterior a una cirugía. Entonces, iatrogenia sobre iatrogenia, cuando era un chico que se tenía que haber ido ese día diciéndole, mirá, tomaste clavulánico, bancate 3, 4 semanas de prurito Sí, y se te va a ir todo. sí, sí, sí. No, no, clarísimo. Nelia, Bueno, Paula Prince pregunta, ¿la toxicidad es dosis dependiente de algún fármaco o idiosincrática? Tenés las dos. Yo te mostré al inicio que tenías la claro. intrínseca, que es completamente dosis dependiente. Yo tomo 2 gramos de paracetamol y no me va a pasar nunca nada. Es el más seguro de los fármacos. Yo tomo más de 4, 5 o 10 gramos de paracetamol, ni que hablar, en los intentos de autoeliminación y vas a hacer una hepatitis aguda grave. Entonces, esa es dosis dependiente. La intrínseca en general es dosis independiente. Puede haber un paciente que se tome 10 miligramos de atorva y no pase nada, y otro tome los mismos 10 miligramos de atorva y te haga la toxicidad. Esa es dosis completamente independiente. Solo que se ha demostrado que hay cierta dependencia. Como yo les contaba de la satioprina o de la estatina, puede un paciente hacer una toxicidad con 50 miligramos de satioprina, pero seguramente veas más cuando están arriba de 100. Entonces, es dosis independiente, pero con ciertos detallitos. Muy bien. Seguimos. A ver, otra pregunta. Están a full, ¿viste que te dije con las No, preguntas? está bueno, me encantas. Olvídate. Son Son prácticas. intensos, ¿eh? Parece mi abuela cuando pregunta todo. Pero me gusta porque no son dudas teóricas, son dudas de la Obvio, de práctica. la práctica, sí, sí. Si se tiene alguna utilidad la L-ornitina y L-aspartato en el manejo y pronóstico de la injuria hepática inducida por fármacos. No, Cortita, primero. no. Dice, y Cecilia Martín dice, ¿y la combinación de fármacos, por ejemplo, en quimioterápicos, podrán potenciar uno u otro hepatotoxicidad? No se sabe mucho de eso. Ahí tenés que entrar a ver la farmacocinética y las interacciones. En general es uno el que te da la toxicidad, no la combinación. Lo que sí puede haber es combinación con alcohol, por ejemplo, que en algunos casos potencia, o bueno, se me viene a la mente el tema del metotrexate, que se potencia mucho con el sobrepeso y se potencia en su toxicidad. Pero no, y tampoco te sirve demasiado entreverarte tanto,
porque no vas a llegar a una respuesta, la farmacocinética y demás es muy compleja, y en general es uno el fármaco que te lo está dando. Bien, perfecto. Después hay dos preguntas sobre manejo de prurito en DILI. ¿Qué le das El vos a mismo los- manejo que haces en el contexto de la hepatología. No tenés un manejo especial. Al contrario, lo que hacemos, hacemos un poco lo que podemos, ¿no? Yo no Claro. soy muy hincha de dar el urso al santo botón, porque además soy de las que cree que el urso no calma el prurito. Para mí calma la ansiedad del médico y no el prurito. Para mí la colestiramina es uno de los fármacos y la rifampicina es el otro, pero me cuesta mucho dar rifampicina por su potencial tóxico cuando estoy Claro. tratando un prurito por toxicidad. No tengo un sostén científico para lo que les acabo de decir, pero bueno, uso la rifampicina en otras colestasis y me cuesta más darla en la colestasis tóxica. Eh, Mucha sostén de cabeza les hago y la colestiramina, básicamente. Pero está el urso, ¿eh? Si me escucha Fernando, me mata porque es al revés que yo, es muy de usarlo el urso. Y bueno, es, la verdad que es un medicamento que tiene tan poquita, digamos, efectos secundarios y demás, que nosotros le decimos que es como el aguasalus de bueno y que lo usamos, pero no, a mí no me ha resultado, de verdad. El paciente sigue con el mismo prurito que antes. Y después preguntan también sobre Rechallenge, si dice qué dosis de la droga se usaría en este caso y si se realiza Rechallenge luego de DILI secundario o a tuberculostáticos. Ese es imprescindible. Rechallenge es el que más vemos, ¿no? Porque los fármacos anti-BK no tenés muchos planes y vos no podés dejar un paciente con un BK puesto. Entonces, seguramente ahí es donde más hacemos. Y utilizás las dosis más bajitas, dependiendo de cómo te dio en el anterior. Incluso los que tratan esto lo tienen muy pautado. Tienen más de 5 por, suspenden, esperan que normalice y arrancan con mitad de dosis. Si a mitad de dosis lo siguen muy cerquita a 5 por, suspenden y pasan al plan B. Entonces, cuando vos usás un rechallenge de ese tipo, usás una dosis muy bajita y ves qué pasa. Pero tenés que realmente necesitar el fármaco para tentar a una nueva toxicidad. Bien. Laura Esbarbati, que es la que pregunta esto, te pregunta también esa pregunta, si en el caso de los tuberculostáticos, si pasarías directamente a una de segunda línea. Y depende cómo se te presentó, si tenías 3, 4 por de transaminasas, le sacaste y bajó, muchas veces vamos más a una dosis más baja. Pero si se te fue más que eso y tuvo bilirrubina y tuvo más elementos, yo voy a un plan B. Bien. La isoniazida es fea, ¿eh? Mira que cuando Sí. ves toxicidades graves a la isoniazida, yo le tengo mucho respeto. Y ayer hubo Bueno, una no sé si fulminante. Sí, Ayer hubo una fulminante por tuberculostático que se derivó a otro hospital. es bravo porque trasplantar un O sea, paciente con BK, así es. Pero bueno, hoy le damos para adelante. Lo que pasa que no hacemos rechallenge, sino vamos directamente a segundas líneas. sin duda, sin ¿Viste? duda. Independientemente que el hígado es otro, porque le pusiste Sí. otro hígado, pero vamos a Vos segunda decís línea. después del Claro, trasplante. sí, Bueno, sí, estoy de acuerdo. sí, Ahora, sí, sí. perder un trasplante por una toxicidad está Nah, bravo. eh. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Una pequeña pausa y pasamos a la segunda parte o Lo que seguimos? quieran, Elia. Yo tengo que ir a prender la luz porque me estoy quedando acá como la en oscura, el se está negro, Sí, sí, ¿no? sí, 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 la penumbra, la penumbra. Tremendo. Se Pero llama Sombra Hernández, no es voy a Nelia, es prender Sombra la luz y Hernández. es un segundo. Dale, Espera que ¿quieren prendo. hacer 5 para que los chicos tomen mate? No sé. ¿Hacemos 5 y Preparen con arrancamos 5 con el minutos segundo caso? y Dale, somos, perfecto. Dale. ¿les parece son y 7? Y si les parece y 10 y cuarto, arrancamos.